El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a través de Zona PUC. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, todavía en época de pandemia estamos grabando pues de forma remota y hoy tenemos una invitada para este primer bloque que es especialista en derechos laborales, porque nuestro programa de hoy está enfocado en el tema de volver al trabajo. ¿Qué derechos laborales debemos tener en cuenta? Y para eso contamos con la presencia de Hantu Stephanie Osorio. ¿Lo dije bien, Hantu? Perfecto. Muchas gracias, Katy. Bien, punto para mí. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Estamos en una situación de verdad especial. Estamos en una situación en la que se han revelado muchas falencias dentro de diversos sistemas, el de salud, el de educación y también dentro del sistema laboral. Entonces, no está de más, pues, dadas todas las medidas que se han dado para en diferentes empresas, ¿no? Por ejemplo, la suspensión perfecta, el cambio a teletrabajo y otras cosas que han pasado, digo, diversos sectores han tenido, cada uno su particularidad, pues no está de más conversar sobre qué derechos debe solicitar el trabajador al momento de reinsertarse a las actividades laborales. O sea, digamos, si uno ha sido... ha entrado al régimen de suspensión perfecta o ha llegado a algún acuerdo con el trabajador para el tema del salario, ¿qué es lo primero que uno debe tomar en cuenta al momento de regresar a las labores? Perfecto. A ver, en principio lo que debemos tener en cuenta es que durante el estado de emergencia sanitaria y nacional han habido una serie de etapas. Como tú bien dices, han habido una serie de medidas en estas etapas, impartidas ya sea por la Presidencia del Consejo de Ministros o por el Ministerio de Trabajo. Tenemos el trabajo remoto, la licencia, con goce de haber sujeta a compensación y luego la suspensión perfecta. Y ahora, si es que no me equivoco, estaríamos en una fase 6, una etapa 6 en la cual se está dando la llamada reanudación de actividades o reactivación de actividades. En principio, durante todas esas etapas se han visto potenciado algunos derechos. El derecho al trabajo, el derecho a la salud y en su vertiente del derecho laboral sería el derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente, con unas pocas precisiones, el derecho a la libertad sindical, ¿no? En el derecho del trabajo tenemos también el derecho a una remuneración. Ahora que las partes vuelvan al centro de trabajo, lo primero que se tiene que verificar es el derecho a la salud, lo primordial. Y para ello, el Ministerio de Salud ha emitido una serie de normativas, unas resoluciones ministeriales, como la 239 y la 265-2020 MINSA, mediante la cual se disponen una serie de lineamientos que debe seguir el empleador para poder reactivar las actividades en el centro de trabajo y evitar el contagio por coronavirus, ¿no? Por COVID-19. Es la prioridad ahorita, ¿no? Es la prioridad, tú lo has dicho. Si no se cumple con estas medidas, por ejemplo, pruebas moleculares o serológicas a trabajadores que están expuestos a nivel mediano a muy alto de exposición al COVID, necesitan estas pruebas, o también tienes trabajadores que necesitan un profesional de salud, dependiendo del tipo de centro de trabajo. Implementar medidas para la reincorporación, para el ingreso al centro de trabajo, medidas para la vigilancia de la salud. Incluso está el plan de prevención, vigilancia y control de coronavirus en el centro de trabajo que debe ser presentado el MINSA. Todos estos lineamientos, todas estas obligaciones, el empleador tiene que cumplirlos de manera previa a reincorporar a sus trabajadores al centro de trabajo. Si no se cumple con estas medidas, no debería abrir el centro de trabajo si es que está dentro de las opciones señaladas como fase 1, de las actividades económicas de la fase 1, ¿no? En principio es esto, y esto es lo primordial, no hay más. Claro, ahí tú mencionabas un tema de seguridad y salud en el trabajo, que antes de la pandemia creo que lo limitábamos un poco a
no sé, hacer pausas activas y a caminar un momento mientras estás en la oficina, ¿no? El tema de los cuidados para evitar el contagio del coronavirus, ¿entra dentro de un protocolo especial de seguridad y salud en el trabajo o es un apartado especial? A ver, el tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es algo macro. Abarca riesgos, peligros, enfermedades profesionales, accidentes, todo lo que pueda abarcar. Dentro de este sistema de gestión debe encontrarse los protocolos y lineamientos o los planes de prevención para COVID, que han sido ahora emitidos por el MINSA, por el Ministerio de Salud. Okay. Es como que un grupo parte de algo, ¿no? Hay una cosa que se me vino a la mente cuando estaba pensando en que iba a conversar contigo, que era cuando desde la CONFIEP salió la presidenta a decir que eran demasiados los requisitos que se estaban poniendo, ¿no? Bueno, después trató de suavizar la declaración, pero sí me quedó la duda, ¿son de verdad demasiados los requisitos que se están poniendo? Demasiados para nuestro contexto, para nuestra cultura, sí. Para la cultura que tenemos en el Perú, definitivamente. Pero para una situación como es el coronavirus, un tema de pandemia que ya tiene más de 1,000, casi 2,000 muertos y más de 60,000 contagiados, creo que es necesario. Es necesario. Hay un tema también con el hecho de estar teletrabajando ahora, ¿no? Si bien había una norma que hablaba del teletrabajo, al momento de declararse el estado de emergencia, lo que se empieza a hablar no es de teletrabajo, sino de convenios de trabajo remoto, ¿no? Y creo que algunos abogados tienen ahí establecen algunas diferencias, ¿no? Que esto por algo no se llamó teletrabajo, por algo salió una normativa que hablaba del trabajo remoto, y hablaban de las deficiencias que puede tener la ley del teletrabajo. ¿Qué cosas debería tomar en cuenta ahora que estamos entrando o a punto de entrar a la etapa número 1 de reinserción en la vida normal, lo que sea normal de ahora en adelante, sobre el teletrabajo? Porque muchas personas vamos a seguir teletrabajando. Sí, definitivamente. El trabajo remoto, que es esta nueva modalidad que tú mencionas, solo va a durar mientras esté vigente la emergencia sanitaria, ¿no? Hasta el 9 de junio. A partir de ahí se verá qué modalidad va a continuar. Puede ser que el Estado prorrogue la vigencia del trabajo remoto, puede ser que no. Respecto al teletrabajo, la diferencia con el trabajo remoto es que el teletrabajo era más restrictivo o pedía el acuerdo de partes. El trabajo remoto es unilateral. El empleador te dice, vas a ir con trabajo remoto a tu casa y vas a cumplir ciertas funciones. ¿Cuáles son? Te comunico con qué medios vas a realizar o vas a desarrollar y tú los realizas. Incluso el tema de seguridad de salud por trabajo remoto es de menor exigencia para el empleador y un poco más para el trabajador, porque es un tema más de comunicación. En el teletrabajo había un poco más de responsabilidad del empleador. El problema es que si yo voy a continuar con un trabajo remoto o con un teletrabajo desde casa, el tema de seguridad y salud tiene que comenzar a legislarse, a regularse de manera correcta. Yo no puedo suponer o asumir cuáles son los riesgos si no verifico cuál es el domicilio o cuál es el lugar de centro de trabajo que va a tener ahora mi empleador por esta modalidad. Se debería verificar cuáles son los riesgos reales del teletrabajo en temas de seguridad y salud. ¿Y eso le corresponde a cada empresa? Disculpa. Debería hacerlo cada empresa, porque después de todo, quien te está dando los mecanismos y quien va a regular las condiciones del trabajo es el empleador, ¿no? Sin perjuicio de que pueda ser ayudado por el trabajador, porque efectivamente es su casa. Claro, pero, o sea, digamos, por más que es su casa, claro, pero hay una cosa que establecía el teletrabajo, que creo que no establece el trabajo remoto, corrígeme por favor si me equivoco, que es justamente esto de el empleador es quien verá que el trabajador tenga las condiciones necesarias para trabajar, entiéndase, por ejemplo, una computadora, una silla ergonómica, una buena conexión a internet. Creo que esto no está contemplado en el trabajo remoto. No, dice podrían. Respecto a los mecanismos o herramientas que puede utilizar un trabajador remoto, podrá ser utilizadas o brindadas por el empleador o por el trabajador. No es un debe verificar, no es un debe hacer. Es más amplio, es más permisivo.
Bueno, para terminar y aprovechando tu experiencia como laboralista en este campo, ¿tú consideras que deberíamos seguir con la figura de trabajo remoto más allá del estado de emergencia? ¿O deberíamos adoptar nuevas medidas dentro de la ley de teletrabajo? ¿Qué es lo que crees que funcionaría mejor en el estado? Por más que se levante el estado de emergencia, la enfermedad sigue ahí, no hay cura todavía, no hay vacuna, así que todavía hay precauciones que tomar. Pero en el aspecto laboral, ¿cuáles crees tú que deberían ser las regulaciones adecuadas? Mira, si tomamos, digamos, en el mismo grupo al teletrabajo o al trabajo remoto frente a lo que es la reactivación en el centro de trabajo, definitivamente la reactivación en el centro de trabajo debería ser una medida extraordinaria. No debe verse como lo regular. Estamos todavía, como tú dices, en una etapa de crisis sanitaria. No hemos salido todavía de ello. En tanto se pueda, en tanto la naturaleza del puesto lo permita. Incluso podrían haber acuerdos o modificaciones de movilidad funcionales, otros puestos relacionados que no impliquen tanto trabajo en el centro de operaciones o centro de trabajo, ¿no? Debería guiarse por estas modalidades que utilizan los medios de comunicación, ya sea por Zoom, por correo, por teléfono. Por lo menos durante este tiempo o hasta fin de año, la realidad de las relaciones de trabajo debería guiarse por estos mecanismos, no por un trabajo en centro de trabajo. Pero alguno en especial, o sea, mi pregunta más de repente es un poco más técnica, ¿no? En ese sentido, quedarnos con la figura de trabajo remoto donde es, como tú dices, unilateral, por ejemplo, o migrar a la figura de teletrabajo con algunas modificaciones en la ley. ¿Qué es lo que tú sugerirías? Yo creo que me iría más por un trabajo remoto con las modificaciones que existan, ¿no? Con las modificaciones pertinentes. Porque de todas maneras, teletrabajo es un tema de las partes. Tal vez continuar con una medida impuesta por el Estado ante un tema de emergencia sanitaria o a las secuelas de la emergencia sanitaria, pero visibilizando realmente el problema del sector o del tema de seguridad y salud en el trabajo remoto. No puede quedar olvidado, y ese es un factor súper importante en esta modalidad de prestación de servicios. Ok, Hantu, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer bloque, ha sido súper didáctica, espero volver a contar contigo en otra edición del programa, y nada, eso es todo, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos con el segundo bloque de este programa. Bienvenidos al segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy su anfitriona en esta temporada, otra vez por segundo año consecutivo. Y en este programa estamos hablando hoy sobre los derechos laborales. ¿Qué va a pasar en esta supuesta nueva normalidad? No sé qué tan nueva va a ser la normalidad a la que volvamos, ¿no? Ya estamos viendo algunos desastres, por ejemplo, ya empezó la repartición de delivery, de recojo en algunos restaurantes, y ya se han armado algunas colas, y ha habido algunos despelotes, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero vamos a hablar de otra cosa ahora, vamos a hablar de los riesgos y los grupos de riesgo y el acceso al trabajo, y para eso tenemos a Ana Roque Padilla, ella es abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, yo también soy sanmarquina, Anita, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros en este programa. Y bueno, ella es consultora en Derecho Laboral, con especialidad en género e inclusión de personas vulnerables. Anita, tenemos una duda importante aquí en el programa. Ahora que estamos empezando la primera etapa de reincorporaciones laborales, ¿qué va a pasar con las personas que son parte de grupos de riesgo que necesiten o soliciten volver a trabajar? Sí, gracias por invitarme. Mira, en relación al tema del grupo de riesgo, justo el fin de semana se publicó el Decreto Supremo 083-2020 PCM, que habla de esta declaración jurada, que vendría a ser un documento que permite al trabajador
declarar que, bueno, a pesar de que está en el grupo de riesgo y tiene el factor de riesgo de tener una condición que agravaría, que agravaría su salud si es que se contagiara con COVID, le permitiría trabajar, ¿no? Sin embargo, si bien esta norma permitiría que a través de este documento todos los trabajadores del grupo de riesgo que desearan trabajar lo pudieran hacer, yo considero, y en realidad varios abogados también consideramos que esta situación no puede ser una situación en la que se aproveche para que al trabajador se le obligue a trabajar y se le coaccione a firmar este documento para que pueda retornar al trabajo. Ese es uno. Si bien la norma del Decreto Supremo señala que este documento no se debe utilizar como un medio de coacción, lo cierto es que muchas personas consideran que este documento trasladaría la responsabilidad de la vigilancia de la salud de los trabajadores al trabajador. Y sin embargo, este Decreto Supremo no deroga ni debería contravenir la norma de seguridad y salud en el trabajo, que actualmente señala que efectivamente el empleador es el responsable de vigilar la salud. Entonces, si bien este documento de declaración jurada sería como un mecanismo para que los trabajadores puedan salir y prestar servicios, los trabajadores del grupo de riesgo, lo cierto es que no limita el derecho del empleador a vigilar la salud, y por ende consideramos, y bueno, en realidad yo considero que este documento no debería ser un mecanismo del empleador, sino que el empleador también tiene la potestad de decir, ok, si quieres firmar el documento, puedes firmarlo, pero yo como empleador también tengo el deber de vigilar por tu salud, y si deseo que no vuelvas a trabajar, no permitir que estos trabajadores regresen, por más que el trabajador esté dispuesto a firmarlo, ¿no? Porque más adelante, si es que este trabajador se infectara con COVID, la responsabilidad sí recaería de todas maneras sobre el empleador, ¿no? Más allá del tema de la declaración jurada, ¿no? Entonces considero que si bien este mecanismo podría ser una luz para que los trabajadores de riesgos permitan o puedan salir, la verdad es que la responsabilidad del empleador no se debe entender por limitada, o simplemente porque simplemente no se debería entender que la responsabilidad del empleador ya culmina, ¿no? Entonces es algo que debería acarrear una conversación entre el empleador y el trabajador, ¿no? Para que el trabajador realmente que quiera prestar servicios, si es que realmente amerita que deba salir, tenga la seguridad, uno, de que su empleador va a mantener o va a cumplir con los lineamientos de salud que debe cumplir en relación a las normas que ha publicado el Ministerio de Salud para este reinicio de actividades. Y también de parte del empleador hacia el trabajador, del compromiso del trabajador de que efectivamente va a cumplir con estas normas, porque el empleador puede establecer 1000 lineamientos dentro del centro de trabajo, pero también depende mucho la voluntad de cada trabajador de cumplirlo, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa con este grupo que mencionas que de repente por necesidad o por voluntad parte de esta población de riesgo firma la declaración jurada y pide ir a trabajar? Si el empleador les dice, oye, yo prefiero que no trabajes o que no te reincorpores justamente por ser población de riesgo, qué sé yo, ¿el trabajador no puede argumentar de repente que se le está negando su derecho a laborar? Es que ahí tendría que hacerse una ponderación, ¿no?, entre el derecho a la salud y el tema de y el derecho al trabajo, si es que el derecho al trabajo en este caso va a afectar o va a violar el derecho a la salud del trabajador, que también en ambos casos son bienes jurídicos importantes. Entonces, yo creería que en la medida que el empleador, si el empleador dice, yo no te voy a dejar ir a trabajar porque estás dentro del grupo de riesgo, por más que me firmes la declaración jurada, el empleador está facultado a hacerlo, y en todo caso el empleador debería cumplir con lo que establecen las normas que han salido con motivo del estado de emergencia, ¿no? Cumplir con la cadena de pagos, cumplir con continuar pagando la remuneración, de repente acumulando, compensando horas o dando mecanismos al trabajador para que no se vea afectado, porque claro, o sea, si hay muchos trabajadores que quieren volver a trabajar por el hecho de que tienen el temor de que si dejan de ir o por la limitación de ser el grupo de riesgo los van a despedir, ¿no? La idea es que el empleador
haga un examen y diga, bueno, o sea, yo tengo un grupo de trabajadores que no puede regresar porque están en el grupo de riesgo. Si regresan al trabajo, voy a tener que asumir los riesgos de que ellos se contagien. Eso frente al hecho de que tengo que continuar pagando remuneraciones, ¿no? ¿Qué es lo que me cuesta más, en cierto modo, ¿no? Porque al final el empleador, para poder mantenerse, o sea, la operación se pueda mantener, va a tener que compensar si es que la operación va a poder continuar económicamente hablando a lo largo del tiempo con ciertos trabajadores parados, ¿no? Entonces va a tener que hacer un examen de si a la larga eso le conviene más asumir el riesgo, considerando que el trabajador se puede infectar, puede haber una fiscalización y pueden haber multas, inclusive el cierre de la unidad del centro de trabajo, si es que hay algún brote de coronavirus luego del reinicio de actividades, respecto de las remuneraciones que va a pagar, ¿no? La licencia con goce de haber que va a tener que continuar pagando a este grupo de riesgo. Y una cosita para ir terminando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, ha habido un acuerdo entre los trabajadores y el empleador, o se ha aplicado la suspensión perfecta u otro mecanismo para que por este tiempo estén paralizadas las labores, y de pronto el empleador dice, bueno, va a regresar, no sé, el 50%. El otro 50% no va a regresar para manejar el tema de salud, para manejar el tema de seguridad, de que no haya contagio, y pues excluyen entre quienes regresan, no va a venir nadie de población, ninguna persona que pertenezca a población vulnerable alguna. Entonces tampoco se les va a pagar, por ejemplo. ¿Qué procede en esa situación? Mira, justo el Ministerio de Trabajo, cuando publicó la norma sobre la suspensión perfecta unilateral, estableció, o bueno, no está muy claro el tema de si se puede aplicar una suspensión perfecta al grupo de riesgo. Eso no está muy claro en las normas. Lo cierto es que en la práctica, al momento que tú registras una suspensión perfecta en la plataforma del ministerio, hay una declaración jurada que tú tienes que registrar en esta plataforma que te hace declarar que efectivamente tú no estás aplicando una medida de suspensión perfecta al grupo de riesgo. Entonces, se entiende que esta medida de suspensión perfecta no se podría aplicar por el momento, al menos hasta lo que hay de la regulación y de los comunicados del Ministerio de Trabajo, al grupo de riesgo. Entonces, el empleador tendría que tratar de ver la manera de continuar con la cadena de pagos de este personal, ¿no? La suspensión perfecta, como se ha señalado, es una medida extrema, excepcional, que amerita el cumplimiento de medidas previas, ¿no? Como la compensación de las horas o de los tiempos con vacaciones, de repente la reducción de remuneración, la reducción de jornada con reducción de remuneración, y otras medidas que el empleador pueda tener para poder evitar llegar a esta suspensión perfecta. Y bueno, en la experiencia que tengo desde que inició la cuarentena, hay muchos trabajadores que saben que la situación es complicada y con tal de mantener el puesto de trabajo están optando por aceptar medidas, no tanto como la suspensión perfecta, porque en el caso del grupo de riesgo no se puede aplicar, pero sí medidas como la reducción de remuneración con cargo a la compensación de los tiempos que ya no van a trabajar, ¿no? Pero sí ha habido, es que me enteré de algunos casos donde ha habido un acuerdo entre el trabajador y la empresa de, bueno, vamos a parar un par de meses y en 2 meses o 3 meses retomamos las actividades, no es como un paréntesis Sí, efectivamente, la suspensión perfecta unilateral es la medida que está regulada en la norma, ¿no?, que se ha emitido por el gobierno, pero sí la norma laboral, la que bueno, siempre ha existido, permite la suspensión perfecta consensuada, ¿no? Y esta suspensión perfecta consensuada sería la medida que probablemente estén aplicando algunos empleadores con los trabajadores del grupo de riesgo. Y al ser una medida consensuada, bueno, hay consentimiento del trabajador, entonces, mientras no se acredite que ha habido coacción para esta medida, en realidad no habría ninguna ilegalidad en su aplicación. Ahora, lo cierto es que las normas que han salido en relación a la suspensión perfecta unilateral también han extendido los beneficios de la suspensión perfecta unilateral a la suspensión perfecta consensuada. Entonces, el trabajador que ha firmado una suspensión perfecta consensuada también tiene el acceso al retiro extraordinario de la AFP, tiene acceso al retiro programado de la CTS, ¿no? Entonces, y también inclusive el tema del adelanto de la gratificación y el adelanto de la CTS. Entonces,
tampoco se ha dejado desamparados, en cierto modo, a estos trabajadores. Si bien son medidas que van contra los ahorros de los trabajadores, ¿no? En este caso la CTS y la FP, son las medidas que el gobierno ha dado y bueno, los ha puesto, en cierto modo, a los trabajadores de la suspensión consensuada al mismo nivel que los trabajadores de la suspensión unilateral, dando la posibilidad de que efectivamente los trabajadores en el grupo de riesgo puedan firmar este tipo de acuerdos con los empleadores para tratar en cierto modo también bueno, ayudar a la situación de la compañía en caso realmente la compañía esté en una situación grave, ¿no? Uh-huh. Una última pregunta, Ana. ¿Tú crees que las medidas que se han dado para proteger a las poblaciones vulnerables, a los trabajadores vulnerables, han sido las adecuadas, han sido suficientes? ¿Hay algo que sea particularmente grave que ha quedado fuera? Mira, yo creo que las medidas que han sido comunicadas sí están bien. Lo que sí, el problema de esto es que las medidas están saliendo o sea, hay cierta sensación de seguridad jurídica. O sea, por ejemplo, el tema del grupo de riesgo no es un tema claro en la norma. Si tú lees las normas, no queda claro realmente si la aplicación de la suspensión perfecta al grupo de riesgo se puede hacer o no. Hay grupos de abogados que creen que sí, hay grupos de abogados que creen que no, y mucha de la regulación se ha venido dando por comunicados, que no es una forma normal y segura de realmente de legislar. Entonces, eso es un aspecto que creo que es bastante criticable al gobierno en lo que respecta al tema laboral, ¿no? Porque justamente el tema más importante, que es la sostenibilidad de cada trabajador, no ha sido tomada con la seriedad que amerita. Por otro lado, el tema del grupo de riesgo, yo creería que a mi criterio estaba correcto que el grupo de riesgo sea a partir, o sea, el grupo de riesgo contempla personas con edad en relación a los 60 años y el tema del IMC de 30, porque ya de por sí el IMC de 30 es ya un valor de sobrepeso. Entonces, ampliar este grupo, o en todo caso modificarlo, inclusive habiendo empleadores que ya con la norma, o sea, antes de la modificación ya habían establecido lineamientos, modificarlo de un día para otro genera inseguridad y aparte, no necesariamente hay médicos que consideran que aún así hay personal de riesgo que el grupo de riesgo inicial ya estaba considerado, o sea, estaba bien considerado, ¿no? Entonces, yo creería que esta última modificación que se hizo en relación al grupo de riesgo no es la adecuada, pero bueno, lo más probable y lo que parece es que el gobierno está tratando de complacer a todos los grupos, ¿no? Para poder generar una sensación de que la activación o la reactivación económica se va a poder dar, porque lo cierto es que la gran mayoría de la población está en el grupo de riesgo. Hay empleadores que tienen más del 30% de trabajadores del grupo de riesgo y la verdad es que no van a poder operar. Pero si se hace una ponderación entre qué es lo más importante, yo creo que lo más importante es la salud y en todo caso el gobierno debió dar mayores alcances para proteger o en todo caso ayudar a los empleadores a que puedan mantener la cadena de pagos de este grupo, ¿no? Uh-huh. Ok, Ana, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en este programa, en el segundo bloque de Amigos con Derechos. Gracias a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Spotify y estamos en Zona PUC. Estamos en Zona PUC, la radio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Juan Taquejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de